Miren, hoy vamos a empezar el último tema. Se refiere a manejo de archivos. Bueno, igual que con temas anteriores, últimamente, me voy a apoyar de algunas notas que luego les voy a compartir ahí en la plataforma. Entonces vamos a empezar con este. Ahora, el tema de archivos, digamos, la primera parte, esto que dice aquí, pues realmente es algo que ustedes manejan todos los días, archivos. Si les hablara de mis tiempos, pues sí nos tenían que decir que es un archivo en programación o en general en las computadoras. Y era un poco difícil entender el concepto. Ahorita ya ustedes lo tienen muy claro que es un archivo. Por eso, pues, ahí lo que dice para ustedes no es ninguna novedad. ¿Cuál es realmente la diferencia de manejar archivos a no hacerlo? Bueno, hasta ahorita todas nuestras aplicaciones, ¿qué pasa con los datos de nuestras aplicaciones? ¿Dónde se quedan los datos? Y como se trabajan en la memoria principal, la memoria RAM, y la memoria RAM es volátil, esa se apaga la computadora y se pierde. Entonces, por eso en todos nuestros ejercicios, los datos nunca se quedan grabados. Siempre se pierden porque se termina la aplicación y se pierden todos los datos. Entonces, la diferencia al manejar archivos es que podemos grabar a la memoria secundaria, en el disco duro o un CD, una USB, podemos grabar información. Ahora, ¿qué información se tiene que grabar? Eso depende mucho del análisis que se haga. Normalmente en una aplicación, por ejemplo Excel, ¿ustedes creen que lo que vemos en el Excel es lo que se guarda? ¿Así es como se guarda? Definitivamente no. Lo que vemos es la interfaz gráfica de los datos, cómo lo presenta la aplicación, pues para que el usuario pueda entenderlo. Pero realmente la forma en que los graba pues es muy diferente. Ni se ve todo lo que se graba, ni se graba todo lo que se ve, ¿sí? Y nosotros a la hora de grabar un archivo tenemos que analizar qué información es la que requerimos guardar y, y a la hora de recuperarla o de leerla, pues cómo la vamos a presentar. Muy bien, bueno. Entonces, ¿cuáles son las operaciones típicas sobre un archivo? Aquí las tenemos, casi cualquier aplicación lo tiene. Abrir un archivo. Si vamos a abrir un archivo es porque ya se grabó previamente. Si no, pues no lo puedo abrir. Lo puedo guardar. ¿Guardar cómo? Pues guarda una copia y entre otras, ¿verdad? Entonces, los archivos manejan dos conceptos así súper básicos que son la escritura y la lectura. La escritura es para guardar información, la lectura es para recuperar información. Bueno, a la escritura también se le dice salida y a la lectura también se le dice entrada. A la lectura también se le dice entrada. Bueno, entonces, por eso en inglés pues sería input y output, se usan mucho esos términos en el manejo de archivos. Ok, ¿cuáles son las opciones principales las operaciones principales sobre un archivo? Abrirlo, cerrarlo y crearlo, ¿sí? Esas son las operaciones principales. Y aquí, bueno, muestro un diagrama de las operaciones, del flujo de las operaciones. Primero tenemos que crear el archivo, luego le escribimos algo, lo cerramos, lo abrimos para leerlo, lo cerramos y lo podemos abrir otra vez para leer o lo podemos abrir otra vez para escribir. Por aquí no puse, no viene la opción de borrar, también podemos borrar un archivo. Así como lo creamos, lo podemos borrar. Bueno, ahora, el tema de archivos es muy, muy amplio, como todos los temas que hemos estado viendo, son muy amplios, pero pues no hay tiempo de verlos así muy a fondo, entonces vamos a ver las cuestiones básicas del manejo de archivos. Vamos a retomar quizá algún ejercicio de los que ya tengamos para grabar la información que calculamos por ahí en esa aplicación. Bueno, entonces, Java tiene una serie de clases para manejar archivos, clases para grabar archivos, clases para leer archivos, con muchas variantes. Como les digo, nosotros vamos a ver las básicas. Y bueno, por el contenido que graba un archivo, hay tres tipos. El archivo de texto, ¿sí? Un archivo de texto, nosotros lo identificamos muy claramente porque lo usamos en muchas aplicaciones. Díganme un ejemplo de un archivo de texto de los que manejamos. Word, el blog.
Los archivos que abre el bloc de notas son archivos de texto. El Word no es archivo de texto, es un procesador de texto. ¿Sí? El Word es un archivo que guarda texto enriquecido, de alguna manera, por ahí con claves, con, no sé. Pero cuando hablamos de archivo de texto, es archivo de texto plano. Texto plano, sin negritas, sin adornos, sin colores. Entonces, esos archivos normalmente los podemos manipular a través de un editor. Los sistemas operativos generalmente nos proporcionan un editor para archivos de texto. En el caso de Windows, pues el editor es el bloc de notas. ¿Algún otro ejemplo de un archivo de texto que usemos todos los días? El código de Java. El código de Java es archivo de texto. Claro que el editor de NetBeans lo adorna, ¿verdad? Con colores, con negritas, para que nosotros lo entendamos, pero en el fondo es un archivo de texto plano. A ese tipo de archivo se refiere esta clasificación. Toda la información que se graba, que tiene el archivo, son cadenas de caracteres. Bueno, luego tenemos un archivo tipo binario, porque lo que guarda es información, pero con la representación en binario. Y lo que graba son tipos primitivos y cadenas. O sea, puros int, doble, con minúscula, char, booleano y bueno, sus variantes, ¿verdad? El long, el short, pero puros tipos primitivos más las cadenas. Vean cómo las cadenas, a pesar de que son objetos, pertenecen a la clase string, pues andan por todos lados. Y la cuestión de los archivos binarios también nos permite guardar, aunque sea un objeto, nos permite guardar las cadenas. En el de texto, obviamente, pues son puras cadenas las que guarda. Aunque guardemos números, los guarda como cadena. Y tenemos un tercer tipo de archivo que no creo que lo alcancemos a ver. El archivo que guarda objetos. ¿Sí? Hay archivo, bueno, si nosotros queremos guardar los objetos como tal en un archivo, tendríamos que usar unas clases diferentes y algunas cuestiones también diferentes. Si queremos guardar, por ejemplo, los datos de un alumno que pertenecen a la clase alumno, y si no usamos la parte de los objetos, pues tendríamos que guardar sus atributos siempre y cuando fueran primitivos. La edad, el nombre, estatura, calificación. Bueno, entonces, obviamente, ¿con cuál tipo de archivo vamos a empezar? Pues con el archivo de texto, ¿sí? Bueno, este documento ahí luego lo tienen para que cuando estén bien aburridos lo lean. Entonces, ahora me voy a ir a otro documento. Dijimos que hay 3 tipos de archivos según el formato en que guardan la información. Vamos a empezar por el archivo de texto, ¿sí? Bueno, entonces voy a recurrir a otro documento. Aquí están los archivos de texto. Los archivos de texto son muy, ya a estas alturas, y como todo el tiempo estamos manejando información en los dispositivos, es muy fácil identificar un archivo de texto o imaginar un archivo de texto. Como alguien dijo por ahí, pues el del bloc de notas. El bloc de notas es un editor de archivos de texto, ¿sí? Bueno, ¿qué es la característica principal del archivo de texto? Que todo lo que guarda son cadenas de caracteres. Aunque yo guarde un 0, si lo quiero guardar, lo guarda como una cadena de caracteres. Entonces, de alguna manera, pues es más sencillo de manipular, de alguna manera. Porque si yo quiero guardar información muy variada, pues tengo que estar haciendo tal vez muchas conversiones. Porque si todo es cadena, pero yo guardo las calificaciones de un grupo, pues cuando las recupere las tengo que convertir a doble o al tipo de dato original de las calificaciones. Ahora, no sé si ustedes se han topado con archivos de texto que los abren y no les entienden nada. ¿Sí alguna vez les ha pasado? Cuando andamos ahí inspeccionando cosas y a ver este archivo que tiene y lo abrimos y salen puras ahí groserías, ¿no? O a veces sí salen puros caracteres legibles, pero que no les entendemos. ¿Y por qué razón? Porque el archivo de texto no siempre está pensado para que lo lea el humano. Muchas veces sí, pero no siempre. Los archivos de texto se usan mucho para configuración, para intercambio de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué extensión tiene un archivo de texto? TXT. Esa extensión
es el estándar .txt, pero no quiere decir que sea obligatorio. Por ejemplo, los archivos de código fuente de Java, ¿qué extensión tienen? ¿Qué extensión tienen? Los archivos de código fuente de Java. Sabrá Dios. Cuando yo les reviso sus proyectos, yo tengo que abrir los archivos de texto. Sus archivos de código los abro con un editor de texto, no los abro con NetBeans. Los abro con un editor de texto y viene siendo este editor. Se llama Notepad++, más. ¿Sí? Bueno, la extensión del archivo aquí lo dice. ¿Qué extensión tiene? .java. Entonces, el archivo de código fuente de Java es de texto plano. Pero a Java no le conviene que se llame .txt, entonces le pone .java. ¿Qué otra aplicación vimos en Fundamentos que maneja archivos de texto? A ver si se acuerdan. ¿Qué otra aplicación en Fundamentos usamos que maneja archivos de texto? El PCIN. El PCIN maneja archivos de texto. El archivo, si ustedes lo ven en el sistema operativo, en el explorador de archivos, es un archivo de texto. Lo pueden abrir con el bloc de notas. Obviamente PCIN dice, pues yo no quiero que se llame .txt y por eso le pone una extensión .psc. Bueno, entonces, si la aplicación le quiere poner una extensión para identificarlo, está muy bien. Pero si no tenemos ninguna otra razón para la extensión, la general va a ser .txt. ¿Sí? De hecho, pues el bloc de notas, por default, la extensión que le pone es .txt. Bueno, entonces, ¿qué otra consideración del archivo de texto? Creo que es la única por aquí. Bueno, viene un ejemplo de, suponiendo que yo quiero guardar este número que viene aquí. ¿Les dice algo este número? ¿Qué es? Ahí dice, ahí está el acordeón. ¿Qué dice? ¿Qué representa ese número? El valor máximo del tipo int, del tipo de dato int, ¿sí? Este es el valor más grande que almacena un tipo int en Java, ¿sí? Si le agregamos 1 y lo guardamos en una variable de tipo entero, ya no nos va a dar el resultado, porque ya se excedió de... Este es el número más grande que puede guardar en tipo int. Bueno, si nosotros guardamos este número como una cadena de caracteres, ¿cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Tiene 10 dígitos. Y en código ASCII, que es a veces pongo yo la tabla de códigos ASCII, cada carácter ocupa un byte. ¿Sí? Entonces, en código ASCII, este ocupa 8 bytes. Pero Java, las cadenas las guarda en tipo Unicode, los caracteres los guarda en tipo Unicode que ocupan el doble, o sea, 2 bytes. Entonces aquí estaríamos hablando que para guardar este número como una cadena, mi archivo va a ocupar 20 bytes. Cada byte tiene 8 bits, ¿sí? Bueno, en cambio, si yo guardara este como un entero nada más ocupa 4 bytes. Entonces puede ser que un archivo de texto, si yo guardo mucha información, pues ocupa un espacio más grande que si yo guardara como archivo binario. ¿Cómo creen que guarde Excel, Word, la información? ¿Como archivo de texto? Si lo guardara como archivo de texto, yo podría abrir un Excel y vería todo como texto. Pues no. Si nosotros queremos abrir el Excel con una aplicación que no es Excel, pues se ven puras cosas raras, ¿no? Porque lo guarda más bien como un tipo binario, el archivo. Bueno, obviamente las aplicaciones no son compatibles todas con todas, ¿verdad? Siguiendo con el Excel, si yo un archivo de Excel lo quiero abrir con el Word, ¿qué pasa? A lo mejor ya ahorita se da cuenta y me dice que no lo puede abrir, pero si lograra abrirlo, pues me va a mostrar puras cosas incoherentes. Entonces, la forma en que se graba una información de una aplicación, pues la conoce la misma aplicación. El Excel lo abre como lo grabó Excel. Y pues hay programas que son compatibles, ¿no? Por eso nos dicen, no, es compatible con Office. Ah, pues quiere decir que esa aplicación, al abrir los archivos, sabe cómo están grabados en Excel y sabe cómo abrirlos. Es bien importante, ¿sí? Es por eso que cuando uno comparte un Word, sí. Bueno, ahí más bien es por las versiones. Es por las versiones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y eso me ha pasado, yo quiero abrir la documentación de un proyecto y luego, pues ahí viene PDF, el operativo
al ver extensión PDF lo asocia con el Acrobat. Pero cuando yo lo quiero abrir, abre puras mentiras. Porque en el fondo a lo mejor ese archivo no era PDF, a lo mejor era otro tipo, pero alguien le cambió la extensión a .pdf y engañó al operativo. El operativo lo toma como si fuera de Acrobat, pero realmente cuando lo quiso abrir el Acrobat, pues no pudo. ¿Sí? Entonces es muy importante saber cómo está grabado una información para poder leerla. Y generalmente, pues las aplicaciones lo graban y lo leen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar ahora por ver las clases, así muy rápido. Estas son las clases que vamos a utilizar para manejar nuestros archivos de texto. Todo lo vamos a hacer a través de clases. Bueno, entonces, imagínense, ¿por qué aparece primero grabar antes que leer? Porque Para leer tenemos que grabarlo primero, ¿sí? Bueno, entonces, suponiendo que nosotros tenemos nuestra aplicación, va a ser una aplicación Java, puede ser consola, visual, no tiene nada que ver si sea consola visual. Y finalmente queremos que la aplicación procese información y de esa información algo lo guarde en el archivo de texto. Ahorita lo estoy diciendo muy a la ligera, pero realmente cuando decidimos grabar algo en un archivo, tenemos que analizar cuál es la información que tenemos que grabar. La suficiente, la necesaria, para que a la hora de leerlo podamos reproducir lo que el usuario grabó. Y como les dije, no todo lo que se ve se graba, ni todo lo que se graba se ve, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que se decidió que vas a grabar, vamos a crear un objeto de la clase FileWriter, de esta clase. Le vamos a pasar a su constructor el nombre del archivo de texto como una cadena. Y le podemos incluir la ubicación dentro de los archivos, bueno, del explorador, pues, del sistema de archivos. Vamos a crear un objeto FileWriter pasándole el nombre del archivo y posiblemente su ubicación. Y luego, con este objeto creado, vamos a crear otro objeto de la clase PrintWriter. Y a este objeto le vamos a pasar a su constructor el objeto que creamos aquí, en la primera creación. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque la clase FileWriter no tiene los métodos que vamos a usar para grabar. ¿Y cuáles métodos creen que vamos a usar para grabar? El print y el println. Es lo que usamos para grabar en dónde, para mostrar en dónde. En la consola, ¿no? Hagan de cuenta que el archivo de texto lo podríamos considerar como una consola. O al revés, la consola la podemos considerar como un archivo de texto. El println me va a permitir grabar información y que brinque a la siguiente línea del archivo. Y el print me va a grabar la información y se va a quedar ahí. Y la siguiente grabación la va a hacer en un ladito. Así como sucede en la consola, va a suceder en el archivo. Afortunadamente, nosotros vamos a poder observar lo que grabamos en el archivo de texto porque tenemos un lector universal de archivos de texto, que es el bloc de notas, ¿sí? Bueno, entonces, esto es más o menos como lo que hacemos con el escáner. Ya ven que para leer un archivo, en un dato en el escáner, tenemos el system-in, pero el system-in se lo pasamos al escáner porque el escáner es el que trae los métodos de lectura. Es algo similar aquí. Quiere decir que la clase FileWriter, eso que estamos viendo aquí son clases. La clase FileWriter sí trae métodos de escritura, pero tal vez sean un poquito más complicados de usar que los que trae PrintWriter. Entonces, le pasamos un objeto FileWriter al PrintWriter y a través del PrintWriter podemos usar los métodos más fácilmente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita pues vamos a empezar. Oh, ya son los 24. O tal vez sea hasta mañana. Si no, porque ni lo vamos a terminar bien, ni les voy a dar mucho tiempo para él. Bueno, entonces, vayan. El ejercicio lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Ahorita por lo menos quise avanzarle en la teoría, ¿sí? Ya el ejercicio lo hacemos mañana. Y lo hacemos completo. Bueno, entonces, dejen ir.